muy distinguido investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también un muy distinguido profesor de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y es investigador nacional nivel 3 y autor de una obra muy relevante. Además de estos méritos académicos, quiero decir públicamente, y esto va a llegar va a trascender las fronteras, porque tengo entendido que nos están viendo incluso en Santo Domingo, además de que en muchas partes de la República Mexicana, y aquí tengo entendido también que en este palacio de la antigua Escuela de Medicina nos visitan, y eso me da muchísimo gusto. Nos visita público de varias entidades de la República. Quiero decir que desde que surgió el Programa Universitario de Derechos Humanos, el doctor Serna nos ha apoyado con un entusiasmo, una convicción y una generosidad más allá de lo que uno pudiera esperar. El doctor Serna tiene responsabilidades muy importantes como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y siempre se ha dado tiempo para colaborar con los puros móviles del interés por la causa, por la materia y la generosidad, colaborar con el Programa Universitario de Derechos Humanos. Muchas de las iniciativas, de las acciones del programa se deben a sugerencias del doctor Serna. Nos va a hablar sobre un tema muy importante y muy ligado al de la exposición anterior, que es el de el constitucionalismo de los derechos y su globalización. Doctor Serna, por favor. Muy buenos días y gracias, por supuesto, por la presentación. Yo solamente añado que en realidad hemos seguido las iniciativas, muchas muy interesantes, muy importantes, que ha trazado y ha definido el doctor Luis de la Barrera en el Programa Universitario de Derechos Humanos. Agradezco, por supuesto, también la invitación que me ha hecho el doctor Luis de la Barrera para estar aquí en esta oportunidad y compartir este foro con colegas muy, muy queridos y muy apreciados que ya han tenido aquí participación. El título de mi ponencia es El constitucionalismo de los derechos y la globalización. ¿Cómo se vinculan estos dos conceptos? A ello trataré de enfocar mi reflexión en los siguientes minutos. Y creo que el punto de partida adecuado para mi reflexión es tratar de dar una definición acerca de lo que es el constitucionalismo de los derechos. ¿Qué significa esta expresión? Podríamos decir que el constitucionalismo de los derechos hace referencia a un modelo de Estado constitucional que surge en algunos países europeos a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero que poco a poco va ganando terreno en muchos otros países, en muchos otros estados del mundo. ¿Qué caracteriza a ese modelo? Podríamos hablar por lo menos de 4 elementos que caracterizan a ese modelo de Estado constitucional. Un primer elemento es que en ese modelo se tienen constituciones de denso contenido sustantivo, es decir, constituciones que no se limitan nada más a organizar el poder y a distribuir competencias entre los órganos del Estado y del gobierno, no nada más hacen eso, sino que contienen toda una serie de directrices, reglas, principios y valores que le dicen a esos poderes públicos sobre qué es de lo que se puede decidir desde el poder público, sobre qué no se puede decidir desde el poder público, y más allá de eso, directrices acerca de lo que el poder público debe decidir.
Es decir, estamos ante constituciones que no nada más organizan el poder, sino que tratan de darle a la sociedad una cierta configuración. ¿Cómo? A través de una serie de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos que plantean a la sociedad una cierta forma de ser, como aspiración normativa fuerte. Un segundo elemento de esta expresión del constitucionalismo de los derechos está en que estas constituciones tienden a tener sistemas de justicia constitucional que podríamos decir fuertes. Estas constituciones están garantizadas por sistemas de justicia constitucional fuertes. ¿Qué quiero decir por fuertes? Lo que quiero decir es que en este modelo de Estado constitucional hay varias vías de acceso a la justicia constitucional a través de los cuales o de las cuales se puede hacer efectiva la Constitución. Pensemos en el caso mexicano, hay un amparo, hay acciones de inconstitucionalidad, hay controversias constitucionales, por hablar de los mecanismos jurisdiccionales. Ese es un segundo elemento. Un tercer elemento de ese modelo de Estado está conformado por la idea de la fuerza normativa de la Constitución. La Constitución es una norma. Lo que hay en la Constitución no son aspiraciones o buenos deseos. Lo que hay en la Constitución, esas directrices, esos valores, tienen un valor jurídico normativo directo, son directamente aplicables. Y un cuarto elemento de ese modelo es el hecho de que dentro de él los jueces tienen un papel preponderante. Los jueces, como esas figuras, quizás las más visibles, no las únicas, pero sí las más visibles como los garantes a través de esos mecanismos de justicia constitucional, de la fuerza normativa y la eficacia de las normas que se encuentran en la Constitución. El argumento que planteo ante ustedes en esta oportunidad es el decir que México ha dado, a partir de los años 90, una serie de pasos encaminados a implantar en nuestro país ese tipo de constitucionalismo. Lo que trataré de hacer en esta ponencia es tratar de describir cuáles son esos pasos que se han dado y tratar de explicarnos por qué es que se han dado esos pasos. Yo creo que el primer paso que habría que mencionar, que marca un antes y un después en el desarrollo constitucional de nuestro país, es la reforma de 1994, que cambió la configuración de la Suprema Corte de Justicia, la configuración y las facultades de la Suprema Corte de Justicia. Un paso que a lo que tendió, para decirlo en pocas palabras, es en hacer de la Suprema Corte de Justicia un verdadero tribunal constitucional. Es decir, hacer de esa Corte un tribunal especializado en la defensa de la Constitución. Y aquí podríamos empezar a hacernos las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué se decidió en ese año dar ese paso tan importante? Y ahí empiezan a aparecer las distintas respuestas. No hay un motivo único o una razón única que pueda mencionarse como causa de esa reforma. Pueden plantearse varios factores que llevaron a la realización de esa reforma. Uno muy importante, recordemos, es la coyuntura que se vivía en ese momento de una elección federal presidencial y también al Congreso, las dos cámaras del Congreso de la Unión, en donde se podía percibir el gran descontento social, el gran descontento en la opinión pública acerca del sistema de justicia mexicano. Todos los partidos en esa campaña tomaron el tema de la reforma del sistema de justicia, y el partido que ganó, de las primeras medidas que tomó fue el hacer esta reforma tan profunda
a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial Federal, tratando de dar una respuesta a esas fuertes inquietudes que en ese momento había en la sociedad. Otro factor que han mencionado quienes han analizado este proceso de reforma es el que pudo encontrarse en una fracción de la clase política del entonces partido hegemónico, en el sentido de que en ese momento hicieron el cálculo de que tarde o temprano habrían de perder el control de la presidencia. Desde ese momento ya estaba claro que la tendencia era a ir disminuyendo en cuanto al apoyo electoral. Por lo cual, al parecer, tomaron la decisión de que era mejor, en caso de perder el poder, tener una Suprema Corte autónoma, independiente y reforzada, y no seguir teniendo una Suprema Corte subordinada al Ejecutivo. Es una lógica de lo que algunos analistas que han visto esto que estoy diciendo, lo han visto en otros países latinoamericanos, procesos de reforma de los poderes judiciales en el contexto de transición a la democracia. Una lógica, decía yo, que le han llamado de la póliza de seguro, insurance policy, le han llamado en inglés. Otro factor que se suele mencionar de por qué llegamos a esa reforma es el factor de las reformas económicas. Son años de reforma económica que inician desde los años 80, mediados, se profundizan en los 90 y siempre estuvo claro, tanto internamente quienes impulsaban esas reformas económicas, como fuera, es decir, organismos internacionales que promueven ese tipo de reformas económicas, que una condición para que la reforma económica funcionara era que hubiera un poder judicial autónomo, independiente y fuerte. ¿Para qué? Pues para que las inversiones tuvieran seguridad, que la propiedad estuviera protegida, los contratos, las transacciones comerciales tuvieran la garantía de un poder judicial que aplicara la ley, los contratos y los convenios entre los agentes económicos. El caso es que en 1994 se reforma la Constitución y se dan estos pasos para hacer de la Suprema Corte un tribunal constitucional. Menciono algunas medidas o algunos de los elementos de esa reforma que ustedes ya bien conocen. Se redujo el número de ministros de la Corte de 26 a 11. Se estableció esta regla de los 15 años sin posibilidad de reelección en cuanto al tiempo en el cargo de parte de los ministros, para darles estabilidad en el empleo, pero a la vez permitir recambios cada 15 años y que esto permitiera introducir en la Corte ideas novedosas, aire fresco, dijéramos, en el trabajo de la Suprema Corte. Se crea el Consejo de la Judicatura. Ustedes saben, ese consejo se creó con el fin de descargar a los ministros de todo el trabajo administrativo que implicaba administrar ese ejército de funcionarios judiciales que es el Poder Judicial de la Federación. Todo el tema de ingresos, concursos de oposición, promociones, procesos de disciplina, procesos o mecanismos sancionatorios, toda esa labor administrativa que antes la hacían los propios ministros, ahora, a partir de la reforma de 94, la hace este nuevo órgano que es el Consejo de la Judicatura. Y más allá de esto, teníamos que mencionar también como parte de ese proceso de reforma del Poder Judicial, el fortalecimiento de la justicia constitucional, sobre todo a través de dos vías. Una de esas vías fue la reforma de las controversias constitucionales, que ya existían en la versión original de la Constitución del 17, en su artículo 105, pero que en 1994 se refuerza. Se refuerza para contemplar cualquier posible conflicto de competencias entre órganos de distintos poderes, tanto en un sentido horizontal como en un sentido vertical. Se reformó el 105 para permitir controversias constitucionales en
cualquier hipótesis posible de conflictos entre órganos por temas de competencias. Decía yo, tanto en un sentido horizontal, es decir, en sentido de división de poderes, separación de poderes, como en un sentido vertical, es decir, en un sentido de la estructura de nuestro sistema federal, federación, estados y municipios. Y también, como ustedes saben, se creó un nuevo instrumento de justicia, un nuevo mecanismo de justicia constitucional, que son las acciones de inconstitucionalidad, para tener la posibilidad de impugnar normas generales que pudieran ser contrarias a la Constitución. Un mecanismo como el de las acciones de inconstitucionalidad que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Recordarán ustedes que primero se prohibía o no se permitía que el tema electoral pudiera entrar en el ámbito de las acciones de inconstitucionalidad. En 1996 se reforma el 105 en la fracción segunda para permitir esa posibilidad, y en 2006 se vuelve a reformar la misma fracción para permitir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales puedan interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de normas generales que violen los derechos previstos en la Constitución o en los tratados. Todo esto que acabo de mencionar es uno de los pasos más importantes que se han dado en el sentido de la construcción en México de ese modelo de Estado constitucional al que me referí al inicio de mi exposición. Y sí hay que decir que en los primeros años la Corte fue algo tímida en cuanto al ejercicio de sus nuevas facultades. Pero sí creo yo que hay un momento que es como una especie de parteaguas, marca un antes y un después en cuanto a la presencia de la Corte en el sistema constitucional mexicano, en donde queda de manera clara que la Corte, a partir de ese momento, puede ejercer sus facultades, incluso en situaciones o en casos en donde el Poder Ejecutivo tiene un interés muy particular en que la Corte resolviera a su favor. Me refiero al caso, a la controversia constitucional 26/99, que fue interpuesta por la Cámara de Diputados en contra del Ejecutivo de proporcionar información que se requería para realizar la auditoría a el FOBAPROA, ¿no? Ahí la Corte decide en favor de la Cámara de Diputados, obliga al Ejecutivo a proporcionar esa información, y ahí nos dimos cuenta de que algo distinto estaba pasando. Pero hay otros pasos que hay que mencionar, incluso algunos son previos a la reforma de 94. Después de décadas, algunos dirían incluso después de siglos de no tener una política nacional de derechos humanos, en los años 90 se dan una serie de decisiones tendientes a que México tuviera una política nacional en esa materia. Esto, por supuesto, viene a reforzar el constitucionalismo de los derechos como una aspiración de ese modelo al que ya me refería. Dos pasos que se dieron en ese sentido fueron: uno, la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1990, y el otro fue el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año de 1998. ¿Por qué se dieron estos pasos? ¿Por qué en los años 90 se decide dar estos pasos tan importantes? Ya en la conferencia anterior algo se mencionaba acerca de la creación, la decisión de crear la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es una etapa en donde se dan una serie de casos alarmantes de violaciones flagrantes de derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad de nuestro país, sobre todo a nivel federal, que causaron un revuelo, por supuesto, a nivel nacional, pero también a nivel internacional, y todo esto en el contexto de una posible suscripción de un tratado de libre comercio
con Estados Unidos y con Canadá, que llevaron al gobierno en ese entonces a la decisión, tratando de contrarrestar eso que estaba pasando y que estaba dando una muy mala imagen del país a nivel internacional y muy mala imagen, por supuesto, a nivel interno en la opinión pública nacional, llevó a la decisión de crear, primero como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que después tendría una evolución hacia una mayor autonomía. Digamos, en el año 1999 es cuando la comisión se convierte ya de pleno derecho en un órgano constitucional de carácter autónomo, con la reforma constitucional de ese año. Pero también es importante mencionar en este ánimo de explicarnos por qué es que se tomaron esas decisiones. Hay que ir introduciendo en el análisis ya ciertos elementos que nos llevan a la idea de que los cambios jurídicos que ocurren en nuestro país no nada más obedecen a razones internas, sino que también obedecen a razones externas. Quienes han estudiado esos procesos de cambio institucional que ocurrieron en nuestro país en los años 90, enfatizan el hecho de que había factores internos, grupos internos de protección y defensa de derechos humanos que empezaron a construir relaciones, redes, contactos, intercambios con actores internacionales, ONGs de alcance, podríamos decir, transnacional o global, para tener estrategias comunes a fin de presionar al Estado mexicano de que hubiera un cambio en cuanto a su política en materia de derechos humanos. Son lo que algunos analistas han llamado redes transnacionales de defensa de derechos. Además, en algo que ha sido muy estudiado por parte de algunos especialistas, en lo que han llamado la creación del efecto boomerang. El efecto boomerang, así le llaman a esta relación entre ONGs defensoras de derechos humanos a nivel interno, relaciones con ONGs defensoras de derechos humanos a nivel global, para presionar o provocar un cambio institucional a nivel doméstico. Ese es otro de los factores que explica la creación de la CNDH y es otro de los factores que llevan en 1998 a el reconocimiento por parte del Estado mexicano de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, y es lo que lleva también, y estamos en un proceso de apertura del país hacia el monitoreo internacional y la asistencia internacional en cuanto a temas de derechos humanos, es lo que explica también, decía yo, el Programa Nacional de Derechos Humanos de la administración de Vicente Fox. Un programa nacional que de una manera como no se había hecho antes, tomó muy en cuenta las conclusiones y las recomendaciones del diagnóstico sobre derechos humanos que sobre México hizo en su momento el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Todo esto, por supuesto, todo lo que llevo dicho hasta ahora, empezó a meter a nuestro país en una nueva dinámica, una dinámica distinta en cuanto a la protección de los derechos humanos. Quiero decir con esto que a partir de ese momento todo estuvo perfecto y todo estuvo muy bien. No es mi intención decir eso. En aquel entonces y todavía ahora existen graves problemas en nuestro país acerca del tema de la protección y defensa de los derechos humanos. Lo que quiero decir es que a partir de estas reformas el país entra en una dinámica distinta que se refiere a la construcción de un modelo como el que describí al iniciar mi exposición, en el entendido de que todavía falta mucho por hacer en cuanto a la eficacia de los derechos. Tan solo basta ver algunas de las críticas que se han hecho
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las comisiones estatales en materia de protección de derechos humanos, en donde que está evidente que todavía no han logrado desarrollar una fortaleza y una continuidad institucional que permita una mejor protección de los derechos. Me refiero, por ejemplo, a diagnósticos que en esta materia ha hecho Human Rights Watch, una organización, ustedes saben, de alcance global en materia de defensa de los derechos humanos, que ha hecho una serie de estudios en donde dice, pues sí, ahí están las comisiones, tanto la nacional como las locales, ahí están las facultades legales, ahí está lo que dice la Constitución, ahí están los cuantiosos presupuestos, pero si hemos de resumir en unas cuantas palabras lo que dice ese diagnóstico acerca de lo que han logrado hacer esas comisiones, si hemos de resumirlo, podríamos decirlo simplemente manifestando, como lo manifiestan esos informes, que esas comisiones no han desplegado en toda su potencialidad todos esos recursos, todas esas competencias, todas esas facultades que tienen para llevar a cabo una mejor política de derechos humanos en el país. ¿Y la globalización? ¿Qué juega en todo esto el tema de la globalización? Y aquí empiezo a introducir en mi reflexión el segundo elemento de la ecuación que anuncié como título de mi exposición. Yo creo que lo que ha estado pasando en México de alguna forma puede interpretarse como los efectos de la globalización, los efectos que la globalización está teniendo en el sistema jurídico mexicano. Habría que definir, por supuesto, también qué es la globalización. Este concepto es uno de los conceptos, yo incluso podría decir, de los conceptos de moda en las ciencias sociales, ¿no? Todo el mundo está, no todo el mundo, pero muchos grupos, muchas comunidades académicas están reflexionando acerca de lo que significa este concepto y del impacto que está teniendo en la cultura, en la economía, en las sociedades, en las tecnologías, en la política, en fin, en el derecho también. Y es un concepto debatido, no es un concepto pacífico. Hay los globalifóbicos, académicos me refiero, los antiglobalización, hay los proglobalización, hay los que dicen, pues no estamos ante nada nuevo. En fin, no me voy a meter en ese debate, simplemente para efectos de la exposición, decir qué entiendo por globalización. Globalización como la intensificación de las relaciones sociales a escala mundial, el surgimiento de una cierta forma de organización de la actividad económica de alcance transnacional, el surgimiento de nuevos actores en la política internacional. Quizá para los efectos de esta plática esto es lo más relevante. Ya no nada más los estados son actores relevantes en la política internacional. Al lado de los estados, que siguen siendo importantes, al lado de los estados hay otros actores. Hay empresas multinacionales que a veces son más fuertes que muchos estados. Hay organizaciones académicas, instituciones académicas de gran prestigio global y que influyen en la generación de políticas globales y de opinión pública global. Hay ONGs de carácter global que a veces tienen recursos cuantiosísimos para influir en la política a nivel internacional. Otro elemento, la formación de redes transnacionales de generación, flujo e intercambio de patrones culturales, de ideas, de significados, y la emergencia de problemas, toda una lista de problemas de dimensión planetaria, y además lista de problemas que no pueden ser resueltos por ningún estado en particular, ni aun cuando sea el estado más poderoso de la Tierra, sino que tienen que ser resueltos, tienen que ser atendidos por la comunidad internacional en su conjunto. Problemas como crimen organizado, lavado de dinero, terrorismo, problemas sanitarios internacionales, calentamiento global, etc. Un concepto asociado al tema de la globalización
es uno que ya habrán visto por ahí y que cada vez pues es más visible y cobra más fuerza en el discurso científico, académico, y que, como decía, está asociado al tema de la globalización, es el concepto de gobernanza global. El tema de gobernanza global. ¿Qué significa o a qué alude el concepto de gobernanza global? El concepto de gobernanza global hace referencia a una serie de cambios que se están dando en el Estado y en el entorno del Estado, referidos a la manera de lograr orden y de organizar la acción colectiva de la comunidad internacional para atender los problemas globales. A eso se refiere el concepto de gobernanza global. ¿Cómo se genera orden? ¿Y cómo se organiza la acción colectiva de la comunidad internacional para atender los problemas globales? Y la respuesta que da la gobernanza global, y es lo específico de ese concepto, es que, como decía ya antes, no son nada más los estados los responsables de generar orden y de organizar esa acción colectiva. Al lado de los estados, que siguen siendo actores importantísimos, hay organismos intergubernamentales, sí que surgen de los estados, pero que muchos de ellos van desarrollando ciertos grados, a veces importantes grados de autonomía respecto de los estados, o están estos otros actores muy importantes que ya yo mencionaba hace rato, en grandes empresas multinacionales, instituciones académicas de impacto global o de influencia global, ONGs, entre otros. Todos ellos interactúan en mapas de interacciones muy complejos para generar orden a nivel global y atender esos problemas globales a los que hacía yo referencia. En la discusión acerca de globalización y gobernanza global, hay un concepto que a mí me parece especialmente útil para entender algunos de los cambios que a nivel jurídico están ocurriendo en nuestro país y en muchos otros países. Es un concepto acuñado por un profesor de nombre Max Sørensen, quien ya desde los años 80 del siglo pasado empezó a notar cómo se estaban creando a nivel internacional ciertas estructuras, a través de tratados entre los estados, se estaban creando ciertas estructuras que asignaban a ciertos órganos poder para generar derecho vinculante respecto de los estados. A esos órdenes o a esas estructuras que incluyen órganos y normas, Sørensen les ha llamado órdenes jurídicos autónomos a nivel internacional. Repito, son creaciones, son criaturas del derecho de los tratados, pero que una vez que son creadas por los estados a través de tratados, empiezan esos órganos a adquirir ciertos niveles importantes de autonomía e incluso empiezan a generar derecho de manera autónoma, vinculante para los estados. A mí me parece interesante útil ese concepto porque nos permite preguntarnos lo siguiente: en el horizonte mexicano, ¿qué órdenes jurídicos autónomos de carácter internacional tenemos? Y yo diría que tenemos 4. Uno de ellos son los conformados por los órganos de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Hay todo un derecho de los tratados constitutivos de la OMC y hay una serie de órganos arbitrales que resuelven disputas en el seno del derecho de los tratados de la OMC. Esos son unos. Otros son los órganos arbitrales de resolución de disputas del Tratado de Libre Comercio, como lo son los tribunales del capítulo 11, que se refieren a inversión, la protección de la inversión, y los del capítulo 19, los que se refieren a el tema de prácticas desleales de comercio, el tema antidumping.
Y el cuarto es el que se refiere al sistema interamericano, los órganos y las normas del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Para mí esos son los cuatro órdenes jurídicos autónomos a nivel internacional que están desde hace tiempo generando derecho de una manera autónoma de los estados que los crearon, con efectos vinculantes para los estados, entre ellos el Estado mexicano, y que está generando cambios en la organización jurídica de nuestro país. En un escenario, pues, que es más complejo, o por lo menos distinto al escenario jurídico que veíamos hace algunas décadas, escenario que trataré de resumir en las siguientes afirmaciones. Ahora los órdenes jurídicos nacionales coexisten con otros órdenes a nivel supra o internacional. Asimismo, esos órdenes jurídicos entran en complejas y múltiples interacciones verticales y horizontales, formales e informales. Por otra parte, cada vez se da con mayor fuerza una práctica jurídica internacional en gran escala que implica desde servicios de asesoría, transacciones y mecanismos de resolución de disputas, hasta la estructuración y operación de redes transnacionales de defensa en el ámbito de derechos humanos. Y sucede también que ha habido una gran expansión del llamado soft law, el derecho blando, que no es vinculante, pero que en muchos casos es eficaz, en cuya producción participan en muchos casos actores no estatales. Y finalmente ocurre que la interpretación constitucional en el mundo está tomando un carácter cada vez más cosmopolita, al tiempo que la jurisprudencia comparada asume un lugar central en las decisiones de la justicia constitucional. A lo que voy y a lo que va encaminada toda esta reflexión es que ese modelo del constitucionalismo de los derechos ya no se puede ver en el marco exclusivo del Estado nacional. Se tiene que ver en un entorno distinto, que por facilidad llamamos el contexto de la globalización, pero que habría que profundizar, como es la intención de esta reflexión, qué es lo que significa esa globalización en relación con el modelo del constitucionalismo de los derechos que se ha venido construyendo en nuestro país. Todo esto, si lo vemos desde la perspectiva de órganos y órdenes normativos, pero también podríamos ver este impacto de la globalización en la evolución de nuestro sistema jurídico por el lado de la práctica jurídica o por el lado incluso del litigio en defensa de los derechos. Y aquí pues hay una buena cantidad de autores, de profesores, de académicos que se han dedicado a analizar estos procesos. Los podemos resumir en la creación de verdaderas redes transnacionales de defensas de derechos. Ya los mencionaba yo hace rato, que de alguna manera tienden a borrar la importancia de las fronteras. Son verdaderas estrategias transnacionales de alcance global que tienden a presionar a los estados en el tema de protección de los derechos humanos. Y lo que es novel, o uno de los puntos que es relativamente nuevo en este tipo de redes, es la habilidad de actores internacionales no tradicionales, es decir, no los estados, sino actores no estatales, ONGs principalmente, e instituciones académicas también, de movilizar información de manera estratégica para ayudar a crear nuevos temas, nuevas categorías, y para persuadir, presionar, ganar influencia sobre organizaciones más poderosas y sobre todo sobre los gobiernos de los estados. En el centro de estas redes y su funcionamiento está un denso intercambio de información, así como la promoción de nuevas normas, el monitoreo de su implementación y el cumplimiento de estándares internacionales por parte de los estados. Incluso hay
Hay comunidades académicas que han estudiado de manera muy específica cómo actúan estas redes y han acuñado un término que sirve para explicar cómo es que estas redes funcionan. Ese término es el de proceso jurídico transnacional. Hay verdaderos procesos jurídicos transnacionales que se refieren tanto a la teoría y a la práctica acerca de cómo actores públicos y privados, estados nacionales, organizaciones internacionales, empresas multinacionales, organizaciones no gubernamentales e individuos interactúan en una variedad de foros públicos y privados, domésticos e internacionales, para crear, interpretar, aplicar y, en última instancia, internalizar en los estados los estándares internacionales de derechos humanos. Quien quiera profundizar en esto, hay un autor que es como el autor líder, un profesor de la Universidad de Yale, de apellido K-O-H, de origen coreano. Harold Ko es quien ha acuñado y ha descrito muy bien cómo es que los gobiernos pueden ser presionados para cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos. Otro paso que hay que mencionar, y que de hecho ya se mencionó en la conferencia de hace rato, es el surgimiento en nuestro país de un nuevo paradigma de los derechos humanos. Sí estamos, como se sugería, se dijo en la sesión de la mañana, sí estamos ante la creación de un nuevo paradigma en materia de derechos humanos a través de la conjunción, diría yo, de dos elementos. Uno de ellos es la reforma de 10 de junio de 2011, que ya se examinó con mucho cuidado en la sesión anterior a la presente, y otro de ellos, otro de los factores dentro de ese cambio de paradigma son los desarrollos que ha tenido el sistema interamericano de derechos humanos, y muy en particular todo lo que tiene que ver con la doctrina del control de convencionalidad, que también ya se mencionó en la mañana, por el cual, y aquí cito lo que se dice en la sentencia del caso Radilla, en el párrafo 339, por el cual se espera que el Poder Judicial ejerza un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, y se espera también que el Poder Judicial tenga en cuenta no solamente el tratado, o sea, la convención, sino también la interpretación del mismo que ha hecho la Corte Interamericana, que es la intérprete última de la Convención Americana. La reforma de 2011 la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los desarrollos que ha habido por parte de el sistema interamericano y en particular el despliegue de esta doctrina del control de convencionalidad y la forma en que la Corte mexicana recibió la doctrina del control de convencionalidad. ¿Se acordarán ustedes de ese expediente que es el famoso expediente 912/2010, expediente Varios? La forma en que recibió la Corte, mandando un mensaje, ¿no?, abriendo la puerta a todos los jueces del país, en el sentido de que están plenamente facultados para un ejercicio de control de convencionalidad, para eventualmente inaplicar en el caso concreto normas generales o actos de autoridad que sean contrarios a los derechos previstos en la Constitución o en los tratados. Todo esto llevado o en el marco de la discusión que ha habido en nuestro país acerca del foro, el llamado foro militar, la jurisdicción militar, ¿no?, que antes era sumamente amplio y que ahora la tendencia clara es a acotarlo a temas de disciplina militar. Yo diría, ya para concluir, para ir concluyendo,
que todos estos pasos que he mencionado han tendido a la conformación en nuestro país de un constitucionalismo, un modelo de Estado constitucional que podemos identificar con el nombre de constitucionalismo de los derechos. No quiero decir que ese modelo sea plenamente eficaz. Hay graves problemas de eficacia en nuestro país acerca de los derechos humanos, pero nuestra discusión ahora no es qué modelo adoptar. O sea, la decisión ya está tomada. Nuestra discusión ahora es cómo hacer eficaz ese modelo. Y ha habido, como ya lo traté de sugerir, factores internos y factores externos para construir ese modelo. Un modelo en donde, en primer lugar, la Suprema Corte ha salido de su tradicional aislamiento y de su tradicional subordinación al Poder Ejecutivo. La Corte ha salido a la palestra a resolver casos en temas muy controvertidos de salud pública, de derechos reproductivos, temas económicos, temas sociales que importan y afectan grandemente a amplios sectores de la sociedad mexicana. Y no nada más la Suprema Corte, sino ahora con el control de convencionalidad, todos los jueces del país están llamados a tener un papel más importante y, como se decía en la mañana, en lo que estamos ahora es en el entendimiento cabal de lo que tiene, de las implicaciones que tiene este paso tan importante que se ha dado, y en el entrenamiento de los operadores jurídicos, es decir, jueces, litigantes, defensores de derechos, el entendimiento cabal de las nuevas herramientas que están a nuestra disposición. Yo terminaría leyendo un último párrafo que prefiero leerlo para tratar de ser lo más preciso posible en la transmisión de la idea. Todo lo anterior está llevando a un cambio importante en las prácticas jurídicas y en las ideas acerca de lo que es el derecho en la sociedad mexicana. La Suprema Corte y la Judicatura en general tienen mayores poderes y presencia como defensores de los derechos. Por su parte, la Constitución contiene una amplia lista de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, enriquecida por los derechos previstos en los tratados. En correspondencia con esto, las demandas políticas cada vez más toman formas jurídicas. Los activistas, los movimientos sociales, los actores políticos usan cada vez más a los tribunales como una arena para sus luchas y sus reclamos. Se está dando una importancia creciente del derecho, del discurso del derecho y de las instituciones jurídicas en la arena política, en lo que algunos han denominado la judicialización de la política. La precisión ahora es que este proceso no es uno que se esté dando de manera cerrada, en el ámbito estrictamente doméstico, sino que se da en un contexto de apertura del Estado y de la sociedad mexicana hacia el exterior, hacia lo internacional, hacia lo global, con todas las implicaciones que esto tiene, como lo hemos tratado de sugerir en esta exposición. Muchas gracias. Seguramente coincidirán conmigo, yo estoy aprendiendo muchísimo en este ciclo de conferencias, y estas consideraciones y reflexiones acerca de la importancia que ha tenido la globalización en el constitucionalismo de los derechos llevan creo, a una primera conclusión muy sólida de que entonces la globalización ha tenido un efecto muy benéfico en materia de defensa de los derechos humanos. El doctor Serna tiene un número de preguntas, pero nuevamente hay que aprovechar que uno tiene el micrófono, que puede cometer este abuso de poder impunemente.
Doctor Serna, desde siempre, hasta donde recuerdo, el artículo 133 de la Constitución le daba preeminencia a la propia Constitución y a los tratados sobre las leyes secundarias. Pero esto no era normalmente aplicado por los jueces. Hoy el control de convencionalidad los obliga a un cambio de actitud, a un cambio en el sentido de sus resoluciones. Pero esto, si no me equivoco, y esa es mi pregunta, estuvo previsto siempre en el artículo 133 de la Constitución. Este movimiento, del que usted nos ha ilustrado también, viene a reafirmar este principio de primacía constitucional y convencional, pero no es algo que no hubiera estado ya contemplado por el legislador. ¿Tengo razón o estoy equivocado? Sí. Bueno, a ver, el 133 es de los artículos más discutidos y quizás peor interpretados de nuestra historia constitucional reciente, ¿no? Yo lo que diría, doctor de la Barreda, es que la lógica interna del artículo 133 constitucional es una lógica en donde priva el principio de jerarquía. Como se ha interpretado ese artículo es que hay una jerarquía de normas del sistema jurídico mexicano en donde hasta arriba está la Constitución y luego ha habido esta gran discusión, bueno, ¿y qué está debajo de la Constitución? Y luego esta segunda parte de ese artículo en donde se trata de orientar a los jueces acerca de qué es lo que deben ellos de aplicar en el momento de resolver casos. Pero cualquiera que sea la interpretación que se haya dado al artículo 133 constitucional, es una interpretación realizada en términos jerárquicos, aun cuando varíen las opiniones de qué va primero y qué va después. Yo creo que ante lo que estamos, y es parte de este nuevo paradigma al que nos hemos referido tanto el abogado general como un servidor, ante lo que estamos es el reto de quitarnos en cierta forma las imágenes estrictamente jerárquicas del derecho. No del todo, pero sí de alguna forma quitarnos ese esquema de la pirámide kelseniana y avanzar o construir una nueva imagen del derecho en donde no todo conflicto de normas necesariamente tenga que resolverse a través del principio jerárquico. A lo que nos invita el principio pro persona es precisamente a eso, ¿no? Y por eso, y ya por ahí veo alguna de las preguntas que está diciendo, bueno, ¿y el principio de supremacía de la Constitución dónde queda, ¿no? Sí, pues es uno de los conceptos tradicionales en esta idea jerárquica del derecho. Bueno, el principio pro persona lo que nos está diciendo es que a veces habrá de prevalecer la Constitución y a veces habrá de prevalecer los tratados en materia de derechos humanos, según cuál de los dos instrumentos sea más protector en relación con un derecho en específico. Lo que nos está diciendo el nuevo esquema, a través del principio pro persona, no es de que los derechos contenidos en los tratados siempre habrán de prevalecer sobre la Constitución. Pero tampoco nos está diciendo lo contrario, que la Constitución siempre habrá de prevalecer sobre los derechos previstos en los tratados. Lo que nos está invitando a hacer ese principio, no invitando, nos está obligando a hacer, es un esfuerzo de construcción jurídica para ver cuál instrumento es el más protector y en su caso aplicar uno u otro. Y lo mismo el principio de interpretación conforme, ahí incluso veo ahí una laguna enorme, porque sí ha habido más doctrina e incluso aplicación judicial del principio pro persona, pero en cuanto al instrumento, la herramienta de la interpretación conforme, que implica dotar de ciertos contenidos a los derechos en nuestro país, pero a través de interpretaciones armónicas entre lo que dicen el derecho de los tratados y lo que dice la Constitución, ahí también, creo yo, nos estamos saliendo de la lógica estrictamente jerárquica, ¿no? A lo que voy finalmente, y sin pretender aquí dar una solución contundente y definitiva, es que hay que superar la discusión histórica del 133 y hay que entrar en un nuevo terreno de construcción jurídica que es responsabilidad de la doctrina dársela, creo yo, o contribuir
a crearla para la operación jurídica. Esa sería mi respuesta. Y pues hay muchas preguntas. Algunas de ellas, ya decía yo, ¿y dónde queda el principio de supremacía constitucional? Pues, el principio de supremacía constitucional es totalmente rescatable. O sea, formalmente un tratado de derechos humanos que no cumple con los procedimientos para la suscripción de un tratado, pues no puede ser, aunque sea de derechos humanos, no puede ser superior a la Constitución, ¿no? Entonces, formalmente, la Constitución sigue siendo la norma suprema. Y sustantivamente, ahí dependerá. La Constitución habilita a que en ciertas circunstancias no sea la Constitución la que se aplique, sino que sean los tratados en materia de derechos humanos en aras de la protección de las personas que vivimos en este país. Entonces, el principio de supremacía constitucional es rescatable, ¿no? Sobre todo aquellos a quienes les preocupa, y creo que sí nos debe de preocupar, el tema de la soberanía nacional, pero soberanía nacional en una nueva clave. No podemos seguir entendiendo el principio de soberanía nacional como lo entendieron nuestros quienes nos antecedieron en este país, quienes lucharon contra la invasión francesa, quienes lucharon contra, qué sé yo, las 7 hermanas empresas petroleras. Bueno, eso fue un contexto, ahora es otro contexto, hay riesgos, pero también hay oportunidades, y creo que hay que reconstruir en nueva clave el concepto de soberanía y el mismo concepto de supremacía de la Constitución. Una invitación a Durango, cuando quieran. El Estado-Nación. Sí, en la discusión sobre la globalización y la gobernanza global, tarde o temprano llegamos al tema del Estado Nacional. ¿Dónde queda el Estado Nación? Y el mensaje que he tratado de dar aquí es, contrario a lo que dicen algunos autores hablan de la desaparición del Estado Nación, hablan de la disolución del Estado. Yo junto con muchos otros autores, que hemos tenido oportunidad de participar en estos debates, yo creo que estamos lejos de la disolución del Estado, ¿no? Estamos ante cambios en el entorno del Estado que están teniendo impacto en la forma en que se organiza el Estado y la forma en que el Estado interactúa a nivel internacional, pero los Estados siguen siendo actores principalísimos, tanto a nivel interno, para mantener el orden interno, como para generar orden a nivel internacional. Así como se acepta el pluralismo jurídico neoliberal, debe reconocerse el pluralismo jurídico de los pueblos. Sí, otro de los temas de los pueblos indígenas, otro de los temas que surge como problemas teóricos en el análisis de los sistemas jurídicos en la era de la globalización, es el del pluralismo normativo, el pluralismo jurídico. Porque antes estaba como muy claro en el modelo tradicional. ¿Quién crea derecho? Pues el Estado. Nada más el Estado, ¿no? El Estado, una idea de un Estado cerrado, es un Estado soberano políticamente, o sea, la única autoridad del Estado son las autoridades internas, el poder público interno, y soberanía jurídica, el único productor de derecho es el Estado. Ante lo que estamos es ante nuevos creadores de derecho. Es lo que decía yo hace rato, la Corte Interamericana crea derecho y nos vincula. Sí, que surge de los estados, sí surge de los estados a través de tratados, pero tiene una gran autonomía. Y los tribunales arbitrales del Tratado de Libre Comercio crean derecho también, ¿no? Mencionaba yo los del capítulo 11 y los del capítulo 19, y sirven, las decisiones de esos tribunales arbitrales sirven como parámetros de control de qué es lo que pueden o no pueden hacer las autoridades mexicanas, actos de autoridad de autoridades mexicanas en temas antidumping y en tema de inversión, protección de la inversión extranjera. Entonces, ahí estamos ante un elemento de pluralismo. Y menciona quien hace la pregunta, Benjamín Cervantes, que los pueblos indígenas, pues ahí estamos también ante un elemento de pluralismo,
que el Estado Nacional en su concepción tradicional nunca aceptó, ¿no? Derecho solo el del Estado, si acaso usos y costumbres, ¿no? Pero estamos ante producción normativa de los pueblos indígenas, nunca reconocido oficialmente por el Estado, pero que en muchos casos era la normativa eficaz, y es la normativa eficaz en estos pueblos. Entonces, ahí la respuesta es sí, la idea de pluralismo normativo o pluralismo jurídico choca con concepciones tradicionales del Estado y del derecho, pero como que ahora están viniendo por sus fueros. Y el hecho de que hacia afuera haya órdenes jurídicos distintos a los del Estado, autónomos en cierta forma de los Estados, está reforzando la idea de aceptar que a nivel interno también puede haber derecho que no sea exclusivo de las instituciones oficiales del Estado, sino que sean de estos comunidades indígenas. En cuestiones de investigación, ¿cuáles son las líneas abiertas principales en nuestro país? No entiendo muy bien, pero la pregunta se refiere a líneas de investigación. Hay una serie de líneas de investigación, como sugiere la pregunta, para tratar de explicarnos qué está pasando en el mundo jurídico actual. Yo tengo un estudio reciente en donde traté de identificar cuáles son esas posibles líneas, y algunas van desde la problemática y los retos de coordinación jurídica que derivan de la existencia de distintos niveles de producción normativa. Ahí el concepto clave, y es por donde se van estas líneas de investigación, es cómo organizar toda esta estructura multinivel de producción normativa, cómo organizarla, ¿no? A través de qué normas, y no nada más a través de qué normas que puedan expedir los estados, sino a través de qué doctrinas judicialmente producidas es que se puede organizar toda esta estructura multinivel. Esa es una gran línea que nos lleva a temas de subsidiariedad, márgenes de apreciación, que son doctrinas judiciales que en algunos contextos tienen un significado muy preciso, pero que en el ámbito interamericano todavía no se han desarrollado plenamente. Desde eso hasta los autores que proponen, yo no estoy muy de acuerdo con ellos, pero proponen que debiera hablarse de un constitucionalismo mundial, cuyo centro normativo son los instrumentos globales, digamos, de derechos humanos, la declaración y otros instrumentos que prevén derechos, los pactos de derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, todo ese conjunto como si fuera la gran constitución mundial, e incipientes instrumentos globales de garantía de los derechos. Esa es otra línea que algunos autores han trabajado, por mencionar solamente dos líneas, pero hay todo un elenco de líneas que se pueden trabajar, y creo yo que hay un buen potencial, por si aquí hay alguien que esté interesado, hay un buen potencial para buenos temas de tesis doctoral en este ámbito. Bueno, pues son muchas preguntas, y algunas se refieren otra vez a la globalización, la cuestión del Estado Nacional. Yo creo que prefiero no abusar de la paciencia y de la amabilidad del auditorio. Ahí creo yo podría dejar la contestación. De nuevo agradezco al doctor de la Barrera la invitación a este fabuloso ciclo de conferencias, y gracias a ustedes por su atención y sus preguntas. Doctor Serna, muchas gracias por esta tan ilustrativa y tan brillante exposición, que
me hizo recordar, en cuanto a esta eficacia en la universalización de derechos humanos, una frase de Octavio Paz que dice: somos por primera vez contemporáneos de todos los hombres. Mañana tenemos dos conferencias también muy interesantes. A las 10 de la mañana, restricciones legítimas a los derechos humanos, por el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, defensor de los derechos universitarios de la UNAM, y a las 11:15 u 11:30, dependiendo de a qué hora termine la primera conferencia, tenemos la presencia del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos va a hablar de la jurisprudencia de esta Corte. Muchas gracias por su asistencia, por su atención, por su puntualidad, y mañana nos vemos. No, estuvo muy bien.